segunda parte de la unidad 3, la parte de lo que sería plano inclinado, y después lo vamos a ir conectando un poco con lo que es parte de trabajo y energías, y así sucesivamente. Presentar pantalla. Bien. Mira. Vamos a ir arrancando un poco con el plano inclinado. A ver si interesa. Vamos a tener un momento que salí. Ro, si puedes poner en silencio, porfa. Uy, perdón. Escucho todo el ruido. Gracias. Bien. Ahora sí arrancamos. Bien, como vamos a ver, en lo que sería el plano inclinado, lo que sucede principalmente es que al estar la superficie en la que va a estar el objeto, por ejemplo, en la imagen vemos el camioncito, lo que va a pasar es que la fuerza peso se va a empezar a descomponer en la sumatoria de dos fuerzas. Una va a estar en base a un eje cartesiano que va a estar perpendicular a ese plano inclinado, y el otro eje va a estar en paralelo. Entonces, ahí tenemos el P sub n y el P sub t. Entonces, esto nos va a estar ayudando porque los ejes cartesianos nos va a convenir utilizarlos en la misma inclinación del plano. Y la forma en la que se vaya a descomponer la fuerza depende de la inclinación del plano inclinado. Por eso vemos representado el alfa dos veces, tanto en la fuerza junto con el plano. Entonces, a partir de ahí, otro dato interesante es que siempre lo normal es la fuerza, que por tercera ley de Newton, de acción y reacción, que en este caso está siempre es perpendicular al plano. Bien, entonces, si el plano está inclinado, o en este caso 45 grados, la normal va a los 90 grados con respecto a ese plano inclinado. Eso a tener en cuenta, ya que no todo el peso, la normal en este caso no va a ser igual a todo el peso, sino a una parte del peso, a una de sus componentes. Entonces, el ángulo que vas a tener ese plano inclinado va a afectar a la descomposición y por ende va a afectar también a la normal. Entonces, ¿y para qué lo vamos a utilizar la normal en cuanto a los cálculos? Por el hecho de que la normal es uno de los dos elementos que utilizamos para poder calcular la fuerza de rozamiento. En el caso de que el contacto entre el objeto y el plano inclinado tuviera un cierto aspereza y genere un roce, y por ende una fricción y genere calor, va a generar la fuerza de rozamiento. Entonces, va a tener mayor o menor fuerza de rozamiento en base al ángulo. ¿Por qué? Porque en base al ángulo, la normal va a crecer o decrecer. Y la normal va a crecer o decrecer porque va a depender de cómo se descomponga el peso. Entonces, como se puede decir, un efecto dominó. Habíamos hablado en la clase pasada de que tenemos dos fuerzas de rozamiento. Esto lo tiene que ser más que nada por un tema de teórico. En realidad, en la práctica lo vamos a ver más en física 1, donde acá vemos que tenemos la fuerza de rozamiento E, o sea, la estática, es un poco mayor a la dinámica. Esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, empujamos un auto. Al comienzo nos cuesta mucho empezar a moverlo al auto. Pero una vez que esté en movimiento, cada vez nos resulta un poco más cómodo y más fácil hacerlo mover y empujar hasta que, bueno, que la persona que está adentro puede hacerlo arrancar, ya definitivamente. Entonces, este hecho de que nos cueste el comienzo un poco más es la fuerza de rozamiento estático. Y es por ende el motivo de que como la fuerza de rozamiento es más grande al comienzo del movimiento, cuando se tiene que arrancar, por el motivo de que los autos, motos y cualquier vehículo consume más en ciudad, ya que son más las circunstancias en las que tiene que arrancar desde cero, o sea, que frena hasta llegar a velocidad igual a cero y tiene que volver a arrancar. Entonces, cada vez que arranca, el consumo de combustible es mayor porque tiene que superar una fuerza más grande, la fuerza de rozamiento. Otro dato interesante que hemos hablado es que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, no se opone a una fuerza, sino
al movimiento que quiere hacer el cuerpo. Entonces, si tenemos un auto que está en una bajada y queremos frenarlo, por las dudas, para que no se venga para abajo, no se deslice, lo que hacemos es poner una simple piedra. Y con eso basta y sobra, porque la fuerza de rozamiento de los neumáticos nos va a estar ayudando, ya que el movimiento que quiere hacer el auto es bajar esa colina, ese plano inclinado, lo quiere bajar. Entonces, si el movimiento es para abajo, lo que va a querer ofrecer la fuerza de rozamiento es hacer una fuerza hacia arriba, ascendente, en el plano inclinado. Entonces nos va a estar ayudando, por lo cual solamente tenemos que hacer un mínimo esfuerzo, mínima fuerza, como para que el vehículo esté en equilibrio. En cambio, si queremos empujar ese vehículo plano inclinado, o sea, colina arriba, o sea, subirlo durante ese plano inclinado, el movimiento cambia. El vehículo ya no quiere ir para abajo, ahora quiere ir para arriba. Entonces nos va a costar muchísimo, ya que aparte de tener que mover el peso y la masa que tiene ese vehículo, vamos a tener que también hacer una fuerza superior, ya que vamos a tener la fuerza de rozamiento en contra. Porque si el movimiento va a ir para arriba, la fuerza de rozamiento va a ir para abajo. Bien, en ambos casos, en ambos ejemplos que les doy, hacemos fuerza para arriba. Pero en el ejemplo número 1, el movimiento del vehículo es hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento va para arriba. En cambio, en el segundo ejemplo, que lo queremos llevar el vehículo arriba, empujándolo, ahí tenemos que el movimiento va para arriba, y entonces la fuerza de rozamiento va para abajo. Y en ambos casos hicimos fuerza en el mismo sentido, en el sentido ascendente. Entonces, siempre vuelvo con esto, y soy muy insistente. La fuerza de rozamiento va en contra del movimiento, y no en contra de una fuerza. Entonces, dicho esto, tenemos que empezar a ver un poquito de ejercicios del tema. Había unos ejercicios por acá abajo. A ver. Bien, este es un plano horizontal. Ahí empezamos a ver un poco el tema de fuerza de rozamiento. Vamos directamente. No, me lo pasé. Acá arriba. Ahora, bien, dice, un bloque de la masa de 5 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado, como el que muestra la figura 3.21. Considere para la aceleración de la gravedad el valor de 9,8 metros segundo cuadrado, y por el ángulo que forma el plano con la horizontal es de valor de 30 grados. También admite que el cuerpo se encuentra en posición A en reposo. Bien, dice, 1. Determine las componentes tangenciales del peso, o sea, cómo se descompone. Hay que realizar un esquema. Punto 2. Agregue el esquema anterior, la normal, cómo trabaja la normal al plano. Después dice, calcule el tiempo que tarda el cuerpo hasta llegar al piso. Y por último, determine el valor del ángulo alfa para que tarde 2 segundos en recorrer todo el plano inclinado. Buenísimo. Entonces, de pantalla. Bien. Vamos a crear una nota. Una nota nueva. Ya, ahí se ve en horizontal, ¿no es cierto? Sí, sí. Yep. Perfecto. Ahora un momento. Que sin querer se me fue el ejercicio de acá de la computadora. Bien. Teníamos que primero que, bueno, si calculamos esto, el peso, sí, está el mínimo. El peso es de 5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado.
Esto nos da valor de 49 newtons. Entonces, ahora vamos a empezar a dibujar. Aquí tenemos el cuerpo. Entonces, vamos a plantear el eje de coordenadas. Decimos que siempre en un plano inclinado, este va a ser el eje de coordenadas, donde X va a ser paralelo al eje, al plano inclinado en sí. Y la Y va a ser perpendicular. Ahora ustedes pueden elegir como ustedes prefieran, dependiendo de cada ejercicio, si quieren que los positivos vayan a la derecha o a la izquierda. Eso elíjanlo, da igual, no hay problema, total después, cuando hacemos las operaciones, los mismos valores se van a estar anulando entre sí, así que no hay problema. Ahora entremos al tema de las fuerzas que competen acá. Tenemos una fuerza peso. Entonces, y no tenemos ninguna otra fuerza que esté trabajando actualmente. Vean, lo que sí había que aclarar es que esto tenía una lógica. Hasta la base tenía 3 metros, si más no me equivoco. A ver, aquí con el dibujito. Sí, tenía 3 metros. Y este es el ángulo alfa. Alfa iba a ser de 30 grados. Bien, entonces, volviendo a dibujar esto para que quede un poco más fácil a la vista. Vamos a suponer que la X positivo va para la derecha, el positivo va para arriba. El peso siempre va hacia abajo, hacia la Tierra, centro de la Tierra. Entonces, a partir de ahí podemos descomponerlo en dos vectores. Tenemos el peso, el P sub X, y el peso en el eje Y. Entonces, dijimos que acá teníamos el ángulo de alfa. Y por lo que hemos visto recién, acá también está el ángulo alfa. Entonces, este ángulo es este ángulo. Entonces, podemos decir que tenemos que P sub X es igual. Sería esta parte que tenemos de este lado. Es el opuesto al ángulo alfa. Entonces, el cateto opuesto. Vamos a decir entonces que P sub X es igual que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, o sea, Px sobre hipotenusa, el peso, el vector peso. Entonces, Px es igual al peso por el seno de 30 grados. Y el peso era 49. Entonces, por el seno de 30 nos estaría dando 24,5 newtons. Bien. Ahora, el cateto adyacente, que sería este, es el P sub I. Entonces, sabemos que el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, que sería el P sub I sobre peso. Entonces, vamos a decir que P sub I es igual a peso por coseno de 30 grados. Coseno de 30. Bien. Esto daría 42, 43. Bueno, facultad como mandando muchos mensajes. 42,43 newtons. Bien, ya tenemos entonces el P sub I y el P sub X. Entonces, a partir de acá, lo que podemos hacer, una vez hecho esta descomposición, y también nos pedía el dibujar dónde estaría la normal. La normal
siempre dijimos que es perpendicular al plano. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en I, esto es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Pero en este caso, en I, no se está acelerando. No es que se va a hundir en el plano inclinado, ni que tampoco se va a salir volando o a despegarse del plano inclinado. Se va a permanecer siempre sobre la X. Sobre la Y no hay ninguna interacción. Entonces, esto es cero. Entonces, la sumatoria de fuerzas en I es igual a cero. Este símbolo significa sumatoria. Bien, entonces, si podemos decir que tenemos la normal en positivo menos el PI igual a cero. Entonces, en este caso, PI, la normal, directamente le podemos dar el valor, que es de 42,43 newtons. Bien. Bien, ahora, en cuanto al eje X, en el eje X sí se está, podría decir, acelerando. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, porque parte desde el reposo, desde lo que está quieto, y a partir de ahí, gracias a la gravedad, no hay ninguna otra fuerza, es solamente la gravedad lo que está haciendo bajar ese cuerpo. Entonces, la aceleración es algo a calcular. Las fuerzas que trabajan en Y, en este caso, en X, perdón, solamente hay una fuerza, que sería Px. Es la única fuerza que está trabajando. La masa es la del cuerpo que estamos analizando. En este caso son los 5 kilogramos. Bien, por la aceleración que esté sufriendo, que está haciendo aumentar su velocidad. Px, nos habíamos dicho que valía 24,25. 24,5, perdón. Acá estamos. 24,5 newtons. Esto que 5 kilogramos lo vamos a pasar dividiendo por la aceleración. Nos da 4,9. Entonces la aceleración es igual a 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, este otro dato importante para calcular. Ahora que sabemos qué aceleración está teniendo ese cuerpo a lo largo que está bajando por ese plano inclinado, el ejercicio nos preguntaba, ahí abajo, ¿no? Bien. Bien, dice, calcule el tiempo que tarda el cuerpo hasta llegar al piso. Bueno, recordemos, teníamos un plano inclinado con 30 grados, está el cuerpo, y desde acá hasta acá teníamos 3 metros. Entonces, fórmula, posición final igual a posición inicial, más menos velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de aceleración tiempo cuadrado. Entonces, posición final, si este ponemos como el eje de origen de coordenadas, el punto cero, posición final van a ser los 3 metros que va a recorrer. Posición inicial va a ser 0, porque va a estar en el eje. Parte del reposo, entonces esto es 0. Nos queda un medio. 3 metros igual a un medio por la aceleración, la calculamos. Ojo, no es la aceleración de la gravedad, es la aceleración del cuerpo que se está desplazando y está bajando ese plano inclinado. No es lo mismo. Es de 4,9 metros segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. La pregunta básicamente es, ¿cuál es el tiempo? Es lo que nos están preguntando. Entonces, despejando nos queda 3 por este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando por 2. Este 4,9 que está multiplicando pasa dividiendo, y 4,9, y ahora sí podemos despejar la potencia. Igual el tiempo. Entonces, 6 dividido 4,9, a ver, 9 nos da 1,22, y la raíz cuadrada de 1,22 nos estaría dando
1,10 puede ser, que les dé el mismo valor a ustedes. Sí, Leo, me da el mismo valor. Buenísimo. Entonces el tiempo que va a estar bajando es de 1,10 segundos. Entonces, hasta ahí resolvimos entonces la tercera pregunta. Pero ahora nos pregunta en la cuarta, dice, determine el valor del ángulo alfa para que tarde 2 segundos en recorrer todo el plano inclinado. Uno entiende de que si uno ahí, no sé, tiene, por ejemplo, una pelotita o un autito de carrera, un autito de juguete, que si lo pone, si está apenas inclinado, va a adquirir muy poca velocidad, entonces el recorrido le va a llevar más tiempo. Si uno eleva ese plano inclinado, le da un ángulo alfa mucho más grande, lo que va a ocasionar es que ese autito o pelota o el objeto que sea va a adquirir mayor velocidad producto de ese plano inclinado. Entonces, por lógica, nos tiene que dar un valor menor a 30 grados, porque si demoró un segundo en hacer esos 3 metros con esa inclinación, si el ángulo es más grande, va a demorar menos de un segundo. Y si el ángulo es más chiquito, va a demorar más de un segundo, que es lo que estamos buscando, porque estamos buscando que el tiempo sea igual a 2 segundos. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver. Hicimos lo que habíamos hecho primero fue calcular la aceleración, ¿cierto? En base a los ángulos. Lo que podemos hacer, en este caso, es hacer todo el camino pero a la inversa. O sea, este fue el último paso que hicimos. Entonces, podríamos plantear, por ejemplo, ¿no? Decir que 3 metros por un medio por la aceleración, ahora la aceleración tiene que ser mucho menor, para que pueda llegar a hacerlo en 2 segundos. Por el tiempo ahora sabemos que tiene que ser 2 segundos al cuadrado. Entonces, te queda 3. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando por 2, y este 2 por 2 es 4, entonces pasa dividido 4. Se simplifica, como este es 2, entonces te queda como 3 medios metros sobre segundo al cuadrado, que sería 1,5. Una aceleración de 1,5 metros segundo cuadrado, igual a la aceleración. Si uno se le pone a pensar, el 1,5 metros segundo cuadrado es casi que un tercio de esto, de la aceleración original. Entonces nos estaría dando un valor relativamente coherente. Bien, cada tanto está bueno pensar si los valores que nos dan los cálculos es algo coherente en sí. Entonces, 1 por 2, 4, 6, bien, estaba verificando. Bien, si esta es la aceleración, vamos arriba. Este fue el último paso. Y la anterior fue calcular la aceleración gracias al Px. Entonces, lo que podemos hacer ahora es saber cuánto tendría que valer Px, teniendo en cuenta que ya tenemos, si tenemos de dato, porque lo acabamos de calcular, cuál debería ser la aceleración, esto es constante, así que eso no es problema, podemos calcular cuál debería ser la componente Px. Entonces, Px igual a masa por aceleración. Esto de la masa por aceleración era 5 kilogramos, multiplicado por 1,5 metros segundo cuadrado. ¿Cuánto daría eso? 7,5. Sí. Sí. 7,5 newtons. Eso es lo que tendría que valer. Entonces, volvamos acá arriba. Si tiene que valer 7,5 newtons, sabemos cuánto vale el peso. Vamos de vuelta acá. Sabíamos que teníamos plano inclinado, el peso iba por acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos una componente en Px y una componente... Bueno, tampoco se nota mucho la diferencia. Vamos con este. Tenemos una Px y tenemos una Pi. Ahora ya sabemos cuánto tiene que valer Px.
Y el peso ya lo sabemos porque es la masa por la gravedad. Por lo tanto, podríamos calcular directamente, si queremos, el ángulo. Como lo hacíamos, si este es el ángulo, podemos decir, ese ángulo es el mismo ángulo que va a tener el plano inclinado. Entonces, vamos a decir, este es el cateto opuesto. Entonces, el seno de este ángulo, llamémoslo beta, porque es otro ángulo, igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería el px que acabamos de calcular, sobre el valor del peso. Entonces, beta va a ser igual al seno al menos 1 de lo que sería px, que tenía que dar 7,5 newtons sobre el peso, que el peso habíamos hecho al comienzo, y decimos que 49. 49, gracias. 49 newtons. Y eso nos da 8,80. 8,80. Ok. Entonces, el ángulo que beta tiene que valer 8 grados. Ese sería el valor que tiene que tener. Recién decíamos que tenía que ser un valor menor al que tenía originalmente, para que su aceleración fuera mucho menor. Entonces, es lógico que nos esté dando un valor de esa magnitud. Además, si nos ponemos a ver, esto es casi un tercio menos en cuanto a los grados que el original. El original era de 30. Y por ende, miren también, la aceleración, si uno compara esta aceleración de 1,5, la compara con la original de 30 grados, de 4,9, es un poquito menos de un tercio. Entonces, como que todo nos está dando proporcional. Bien. Entonces, ahí estaríamos resolviendo el primer ejercicio. Bien, lo que era plano inclinado, algo muy simple, porque no tiene fuerza de rozamiento ni nada, solamente estamos viendo cómo actúa el peso en función de cómo puede acelerar un cuerpo para hacerlo bajar. Y estamos viendo cómo la inclinación del ángulo hace que baje más rápido, más despacio, y cómo eso va modificando los componentes del peso. Si uno entiende cómo varían los componentes del peso, va a poder entender de una forma mucho más clara el cómo va a afectar a la aceleración, porque la aceleración va a estar trabajando sobre el eje X. Hasta el momento venimos bien, que sería como la introducción del plano inclinado. ¿Todos vamos bien? Todo bien. Buenísimo. Perfecto. ¿Tenés fuerza? Ahí te puso Inga que esperes un ratito. No sé qué, pero puso eso. Ok. Todos a la espera de Inga. Seno a la menos 1 era porque estamos despejando el seno. Seno del ángulo beta igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, si yo pones shift seno en la calculadora, es seno a la menos 1. Es lo mismo que decir ¿Qué? arcoseno. Arcoseno. Arcoseno, exactamente. Tenés arcoseno, arco tangente y arco coseno. Exacto. Que es lo mismo que cuando usábamos para sacar las coordenadas polares, cuando estábamos viendo vectores. Exacto. Ahí arrancamos en la parte de composición de vectores. Bueno, ahora vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio, que creo que ya empieza a haber un poco de fuerza de rozamiento y por ende vamos a ver fricción y más que va a tener. Creo, si mal no me equivoco. Bien, acá empezamos a ver fuerza de rozamiento. Y eso lo vimos ayer. Acá. Bien, acá empezamos a ver una introducción en la fuerza de rozamiento, porque al comienzo lo vemos sin fuerza de rozamiento y después cómo, si hay rozamiento, cómo afecta esto. Dice, un cubo de masa m en equilibrio sobre el plano inclinado por efecto de una fuerza F, cuya intensidad es igual a 5 por 10 a la 6 dina, el ángulo de inclinación del plano con la horizontal mide 30 grados. ¿Cuál es el valor de la masa del cubo? Bien. Y después, en la segunda pregunta, ahí sí ya empieza a incluir la fuerza de rozamiento, porque dice, para la misma masa, manteniendo constante la fuerza y la inclinación plano, ¿cuál es el valor de la fuerza F necesaria para mantener el equilibrio
si el plano inclinado es rugoso y su coeficiente de rozamiento es igual a 0.2. Es medio contradictorio, acá hay un error en lo que sería la redacción, porque dice manteniendo constante la fuerza y la inclinación del plano, pero después dice cuál es el valor de la fuerza F necesaria, es como que se está contradiciendo. En este caso, lo que hay que ver es cómo varía la fuerza F al haber una fuerza de rozamiento. Eso, por ende, la fuerza F no sería algo constante, sino que algo que se va a ver modificado. Vamos, entonces, acá. Disculpa, Leo, ¿en qué página está el ejercicio? Página 92. Dale, gracias. ¿Ok? Vamos acá. Siguiente página. Tenemos. En estos ejercicios casi siempre van a ser ángulos notables. Ángulos notables son 30, 45, 60. Y obviamente del 0 y 90 grados. Entonces, siempre se van a manejar por lo general en estos valores. Tenemos acá la fuerza F. No. Vamos a hacerlo de vuelta. Fuerza F. Dibujamos plano inclinado como para después ubicarnos mejor. Después lo hacemos de vuelta al plano inclinado, perdón, a los ejes cartesianos, pero al comienzo está bueno saber. Como les decía al comienzo, ustedes eligen para dónde quieren poner las X positivas y las X negativas, da igual, como ustedes prefieran, no hay problema por eso. Si quieren ponemos la X positiva para arriba, porque la fuerza F está haciendo para arriba, da igual, eso elijanlo ustedes. Entonces, tenemos la fuerza F y nos falta el peso. Por el momento solamente esos dos, el peso. Y acá tenemos el ángulo. Vamos abajo, lo volvemos a hacer el dibujito, pero esta vez hacerlo dos veces los ejes cartesianos te sirve más que nada al comienzo para poder ubicar y no olvidarte de ninguna fuerza. Entendemos que la fuerza F está yendo en el paralelo al eje X. Entonces acá vamos a tener la fuerza F y por acá vamos a tener la fuerza peso. La fuerza peso la descomponemos en la PI y en PX. Y acá tenemos el ángulo alfa, que es este mismo ángulo que tenemos acá. Entonces, en este caso es un ejercicio de estática, que está en reposo. Entonces, la fuerza en I es igual a 0, porque entendemos que no va ni flotar ni se va a hundir en el plano inclinado, entonces no se está acelerando. Por ende, fuerza es masa por aceleración, pero la aceleración es 0. La sumatoria de fuerzas en X, el cuerpo no se está acelerando, tampoco está desplazando, pero principalmente no se está acelerando. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Por qué hago esta aclaración en cuanto a X? Porque va a haber ejercicios que puede estar el cuerpo, o sea, este cubito, se puede estar desplazando para arriba, pero a una velocidad constante. Entonces, en ese caso, la sumatoria de fuerzas en X también es 0, porque si la velocidad es constante, no se está acelerando. ¿Bien? Entonces, eso aclaro, la sumatoria de fuerzas igual a 0 es cuando no hay aceleración. ¿Puede haber movimiento? Sí. Puede ser una velocidad constante. Lo importante es qué pasa con la aceleración. Entonces, calculamos el peso. El peso dice que... No, el peso hay que calcular, es una duda, porque no sabemos la masa. La masa no la sabemos, entonces el peso no lo vamos a ver. Pero sí sabemos que la fuerza F es 5 por 10 a la 6 Dina. ¿Alguien recuerda cuál es la conversión entre el Dina y el Newton? Puedo 10 decirlo. a la 5. ¿Qué? Respondan. 10 a la 5 ¿Cuánto? 10 a la 5 dinas en Newton.
Perfecto. 1 newton es a la 10 a la 5 Dine. Bien, entonces, en este caso, lo que estamos teniendo, si uno esto lo despeja, Newton dividido 10 a la 5 Dine. Entonces, si esto tenemos acá, lo llevamos acá, vamos a obtener que tenemos que la fuerza es igual a 5 por 10 a la 6 por 1 sobre 10 a la 5 newton. Este con este se cancela y queda en 1. Entonces la fuerza F es de 50, porque queda la 1. Entonces sí, 5 por 10, 50. 50 newton. Bien, tenemos la fuerza F. Entonces, volvemos al dibujito. Dijimos que, entonces que esto tenemos 50 newton. Para acá. En la sumatoria de fuerzas en X tenemos la fuerza F y el PX. Habíamos dicho que en este caso habíamos elegido que las X iban positivas hacia la izquierda, porque iban para arriba. Por eso, si no, tranquilamente lo hacemos al revés. Igual a 0. Y tenemos que sería igual a fuerza F positiva menos el PX. Bueno, esto igualado a 0. Entonces la fuerza F era 50 newton. 50 newton es igual a, este peso lo paso, está restando, lo paso para el otro lado sumando. Entonces nos quedaría igual a peso PX, positivo. El PX, que lo podemos escribir ya que estamos, volvemos al dibujito. PX es este, el que está de este lado. Es el cateto opuesto a ese ángulo. Entonces, el PX es igual al peso por el seno del ángulo alfa. Y el PI va a ser igual al peso por, como es este cateto, el que está pegado al ángulo, es el adyacente. Entonces usamos el coseno del ángulo alfa. Dicho esto, con estas dos igualdades, volvemos acá. PX es igual a peso por el seno, ¿no? Sí. Seno de 30 grados. Esto lo podemos estar dividiendo. Entonces queda 50 newton dividido seno de 30 grados, igual el peso. Y eso nos da un valor de 10,20. 10,20. Ok. Entonces, Ah, no, perdón. si es un medio, tiene que dar 2. Da 100. 100. Ah, claro, yo lo hice al revés. No. Entonces, bien, tenemos 100 newton de peso. El peso es, en este caso, era masa por aceleración. Y queremos calcular la masa. La aceleración era la gravedad. Entonces, teníamos, 100 newton es igual sobre 9,8, porque lo paso ya directamente dividiendo la aceleración de la gravedad, igual a la masa, que es lo que tenemos que calcular. Entonces, eso nos da 10,2. buenísimo. 10,2. 10,2 igual a más. Bien. ¿Por qué como aceleración, Leo, pusiste la gravedad? Porque el peso, acordate que es la masa por la gravedad. El peso era este. Acá tenemos la fuerza peso. Y era es masa por la gravedad. Ah, tenés razón, disculpa, es que me perdí. No hay drama. Por eso siempre vale aclarar, no es lo mismo la aceleración de esto porque es de la gravedad. En cambio, en el ejercicio anterior, cuando veíamos la aceleración que estaba teniendo el cuerpito cuando bajaba, no es, si bien el peso sí es la aceleración, es la gravedad. Pero el cuerpo cuando va bajando en este otro ejercicio, era otra la aceleración. Era la aceleración que va adquiriendo en base al ángulo del plano. Son dos aceleraciones distintas. Entonces, por ahí suele haber una confusión. 10 kilogramos. Bien, esa era la pregunta número 1. Ahora la pregunta número 2, que es cuando se pone un poco más, como suelo decir, un poco más interesante. Tenemos ahora fuerza F
Bien, si no estuviera la fuerza F, el cuerpo, el movimiento que va a querer hacer el cuerpo es para abajo, por la gravedad. Entonces, si el movimiento que va a querer hacer el cuerpo es para aquel lado, la fuerza de rozamiento va a ir para ese lado, para el lado contrario. Bien. Entonces, dicho esto, ¿no? Tenemos los ejes X y Z y empezamos a plantear la fuerza. Tenemos fuerza peso, tenemos acá abajo, entre las funciones de contacto, tenemos la fuerza de rozamiento y la fuerza F, que sigue yendo en el mismo sentido. Entonces, vamos de nuevo. Perdón, de normal. Pero Leo, el cuerpo no tiende hacia arriba. No, acordate que el cuerpo estaba en equilibrio. La fuerza F lo que estaba haciendo no era, el objetivo de la fuerza F no era levantar y subir el cuerpo, sino tener la tensión justa y suficiente como para dejarlo quietito, para que no se caiga. Entonces lo que queremos ver ahora es que si en el caso de que hubiera fuerza de rozamiento, la fuerza F va a aumentar o va a disminuir. A eso es lo que va. Entonces, el objetivo en todo momento es que el cuerpo se mantenga quieto. O sea, sería en la situación en la que el cuerpo se está por caer, bueno, un poquitito más de fuerza. Ese es el límite. ¿Bien? Entonces, por eso les decía, si no existiera la fuerza de F, el movimiento que va a hacer el cuerpo es para la derecha. Va a querer caerse el cuerpo. Y entonces la fuerza de rozamiento va a ir para allá. ¿Bien? Recordemos, el cuerpo no lo queremos subir, lo queremos dejar quieto. Es como el auto con la piedra. Vamos a ver que la fuerza de F se va a disminuir porque vamos a hacer la fuerza justa y necesaria mínima para que eso se mantenga quieto. La fuerza de rozamiento nos va a estar ayudando. Después va a haber otro ejercicio que sí vamos a querer subir el cuerpo, que la tensión, la fuerza F va a ser que lo quiere levantar, entonces ahí la cosa cambia. Que sería el ejercicio que sigue. Bueno, sigamos con este. En este caso dijimos que el movimiento va en este sentido. Si no estuviera la fuerza F, va a querer ir para aquel lado. Nuestro objetivo es que se mantenga quieto. Entonces, tenemos, como es estático, este ejercicio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En X tenemos, dijimos en el anterior ejercicio, hemos dicho que era la X positiva para este lado. Entonces sigamos con esa convicción, con esa ley. Tenemos la fuerza F, que hay que averiguar cuánto va a cambiar ahora, más la fuerza de rozamiento, menos el peso, igualado a 0. Y en la fuerza I tenemos que P sub I en negativo más la normal igual a 0. Que sería la sumatoria, son las dos fuerzas que estamos trabajando acá. Sería esta fuerza. Ups, me levanté. Bueno. La componente del peso en el eje Y con la normal. El P sub I ya lo teníamos como calculado de antes, porque como la masa es la misma, por lo tanto, el peso va a ser el mismo. El peso era 100 newtons. Entonces tenemos que la normal, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos normal y el menos P lo pasamos para el otro lado positivo. Que sería igual al peso por coseno de 30 grados. Normal, 100 newton por coseno de 30 grados. ¿La normal de cuánto va a ser? Leo, me perdí. ¿Puedes volver un poco para atrás? 86,60. Bien. ¿A dónde?
¿Qué pasa? Cuando empezaste con lo de la sumatoria de fuerzas del eje, En el eje I tenemos la normal, está acá, un colorcito celeste. Acá está la normal, ¿no es cierto? Y del peso, si lo descomponemos, vamos a tener acá el P sub I, y este es el PX, ¿no? De esa manera descomponemos la fuerza peso. Entonces, en I tenemos la normal y el PI. Tenemos dos fuerzas. ¿Bien? sí. Sí, creo que ya entendí lo que hiciste. Lo que hiciste fue reemplazaste PI por peso por coseno de 30 grados. Exacto, porque acá tenemos el ángulo, este ángulo alfa, que es el mismo que tenemos acá. El ángulo de 30. Entonces, este es el cateto adyacente al ángulo. Entonces, PI es P por coseno del ángulo de 30. Básico. Coseno del ángulo alfa igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno del ángulo alfa, entonces sería el adyacente es PI y la hipotenusa es P. Entonces, PI, esto que está dividiendo pasa multiplicando. P por coseno. Entonces acá tenemos PI es P por coseno de 30. Y lo que estaba restando pasa para el otro lado de la igualdad sumando, positivo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la normal. ¿No hay que? Tenemos la normal. Ahora venimos para este otro lado, para la sumatoria en I. F es algo que queremos calcular. Acá me faltó el X, perdón. P sub X. F más. Te falta la fuerza de rozamiento. Esta acá. Calcular. Ah, sí, es que a eso vamos. Acá, esta chica está acelerada, loco. No se puede así. No se puede. Peso, este está negativo, pasa positivo. Sería peso por el seno de 30. Recuerden que es este el vector que tenemos, el PX. Y el PX estaría acá. Ese PX es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, por eso que usamos el seno. Esto teníamos peso, 100 newton por seno 30. 50 newton. 50 newtons. Bien. F más la normal dijimos que valía 86,6 multiplicado por el mu, es un valor que nos dio el ejercicio, dijo que valía 0,2. Recordemos que el coeficiente de rozamiento, también llamado mu, que usa este símbolo que estamos acá, esta U, con una de las patitas alargadas, el mu no tiene unidades, no se mide en kilogramos, ni metro, ni segundo, nada. Es solamente un número, nada más. Un número que va entre 0 y 1. Siempre positivo, entre 0 y 1. Dicho esto, F igual a 50 newton menos, bueno, esto es 86,6 por 0,2. Lo pasamos restando. Y eso nos da 32,68. perfecto. Ese ya sería el valor, ya con todo, el final. 32,68. 8. Perfecto. Ese sería el nuevo valor de F. Bien, teniendo en cuenta que haya rozamiento. Como les decía recién, en este caso, la fuerza de rozamiento nos está ayudando, ya que queremos mantener el cuerpo quieto. Bien. En cambio, si lo queremos subir el cuerpo, si queremos subir ese objeto, ya el movimiento no va para abajo. Ya el movimiento quiere ir para arriba. Entonces, ahí sí, la fuerza de rozamiento nos va a jugar en contra y por ende vamos a tener una fuerza mucho más grande que la original. En este caso, como el movimiento va para abajo, la fuerza de rozamiento nos está ayudando, entonces tenemos que hacer una fuerza mucho menor.
Entonces, ahí tenemos el desarrollo de este plano inclinado con fuerza de rozamiento. Como para ir... como Leo, poco a yo poco. tengo una dudita del gráfico arriba que pusiste de este ejercicio, ¿no? ¿Sí? ¿Viste? Acá, Ahí, que pusiste, claro, en este caso, tenés arriba F, que sería la fuerza necesaria para, como quien dice, mantener el equilibrio, y abajo la fuerza de rozamiento es la que se impide, como quien dice, para que baje. No sé si me claro, entendés. sí, Porque como la fuerza y la fuerza de rozamiento están yendo para el mismo lado, esa era la duda. es que, La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, no a la fuerza, ¿sí? Si el movimiento en este caso va para abajo, ponele que no haya fuerza, si no existe fuerza, no existe F. ¿Hacia dónde crees que va a ir el cubito? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para dónde va a ir qué, Rocío? El cuadradito, la figura, ¿para dónde va a ir? ¿Para arriba o para abajo? Si no tiene fuerza, para abajo. Bueno, ese es el movimiento que hace, ¿sí? Se desliza sobre la rampa, va hacia abajo. Entonces la fuerza de rozamiento, ¿para dónde va a ir? ¿Para arriba o para abajo? Va a Para estar, arriba. entonces la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿sí? No a una misma fuerza. A mí también me Sí, sí, costó sí. entenderlo. tengamos en cuenta que la fuerza de rozamiento, la dirección, mejor dicho, la dirección y el sentido de la fuerza, parte de la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo que está en reposo o se está moviendo a una velocidad constante quiere permanecer en ese estado, en el de reposo o el de velocidad constante, no se quiere acelerar. Los cuerpos no les gustan acelerarse a los cuerpos. Entonces, la fuerza de rozamiento es, en el caso de la física en general, física a gran escala, aplica esto, el utilizarse para que la forma en que el cuerpo quiere permanecer y tratar de cumplir esa primera ley de Newton. Es por eso. Ahora podemos pasar. Ahora, ¿Alguna Leo, duda? te pidió Omar si podías mostrar cuando calculaste el peso. El piso. Está acá arriba. Acá. En aquel momento teníamos ya la fuerza F nos había dado de dato, que eran los 50 newton. Y en la sumatoria de fuerzas en X solamente trabajaba la F y el PX. Entonces ahí obtuvimos el peso. Y por ende la masa. Avísame cuando esté listo. Así pasamos al siguiente ejercicio. ¿Está listo? ¿Listo? Me aviso. Bien. Ahora vamos a ver. Sí, hágale caso a todo lo que dijo Ru. Bien, A vamos. mí también se me complicaba, onda no entendía cómo descomponer o despejar lo que era la normal de la fuerza y todo eso, hasta que agarré un día y empecé a poner todos los datos al costado, es decir, me daban la masa, listo, anotaba al costado masa 30 kilogramos, me daban la fuerza 100 newton, listo. Entonces después escribía las fórmulas, la del peso, la de la masa, la de la fuerza de rozamiento, todas las que me acordaba las escribía al lado. Entonces decía, bueno, tengo los datos de la fuerza, qué sé yo, del ángulo, a ver qué puedo calcular con esto. Y ahí hacía todo el procedimiento y después cuando llegaba a la sumatoria de fuerza, reemplazaba directamente lo que tenía que reemplazar. Y así iba calculando, iba haciendo el despeje, si veía que me quedaba incógnita, no sé, la normal, sabía que era la que tenía que despejar. Bien, en cuanto. Bien.
Leandro que preguntaba recién si la fuerza no la calcula nunca en I. En este caso, en este ejercicio que hemos visto recién, la fuerza F iba perpendicular, iba paralelo, en el mismo sentido que lo que iba el eje X. No tenía una parte que estuviera en el eje Y. Ahora en este ejercicio 3 vamos a ver que la fuerza F puede tener un valor en cuanto a lo que se haría en el eje Y. Todo depende de cuál sea la dirección, no sé cuál sería la orientación de la fuerza en el espacio. Problema número 3. Un cuerpo de 0,030 toneladas. Bien, teniendo en cuenta que toneladas es 10 a la 6, serían 30 30 kilogramos, kilogramos. ¿Qué, Rob? que son 30 kilogramos. Sí, eso estaba diciendo. 30 kilogramos de peso ascienden por una rampa inclinada por acción de una fuerza F horizontal, como indica la figura. Si la aceleración que adquiere es de 2,5 metros sobre segundo cuadrado, el coeficiente de rozamiento para dicha situación es igual a 0,3 y el ángulo del plano inclinado es de 30. Acá tengamos en cuenta algo. ¿El movimiento para dónde va? Pregunta para todos los chicos excepto Rob, por favor. El Está bien, movimiento dale. va hacia arriba, o sea, está ascendiendo, pero al mismo tiempo está yendo como para abajo, digamos, no descendiendo, no sé si me explico. Eh, mm, o sea, el cuerpo, en este caso, está bien. El cuerpo se está moviendo hacia arriba en el sentido del plano inclinado. Sobre el plano inclinado está yendo hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces la fuerza de rozamiento nos va a jugar en contra. Va a ir para abajo. Bien, o hacia abajo en el sentido del plano. Entonces dice, hay que calcular el valor de la fuerza normal, el valor de la fuerza F, para que pueda tener esta aceleración, el trabajo de la fuerza al cabo de 7 segundos y el trabajo de la fuerza de rozamiento para ese mismo intervalo, indicado con el signo que corresponde. Bueno, un segundo. Vamos a presentar pantalla. Bien. Vamos a trabajar. Tenemos, según este ejercicio, tenemos que el plano inclinado. Tenemos el objeto. Vamos a dibujar los ejes cartesianos. Podemos elegir para donde queramos lo que sería las X, también las Y, ¿no? En este caso, por los dos ejes, ¿no? Para arriba, entonces para la izquierda las X positivas. Y ahora tengamos en cuenta lo siguiente. La fuerza F va en este sentido, ¿cierto? Así. Bueno, lo que voy a hacer es trasladar esa fuerza acá. Bien, esta es la fuerza F. Si ustedes se dan cuenta, y el peso va para abajo. Esta fuerza F, perdón, tiene que estar un poquito ahí. Esta fuerza F está yendo paralela a lo que sería al suelo, o sea, a la horizontal. Entonces acá tenemos un ángulo de 30, tenemos un ángulo alfa, que es este mismo ángulo alfa que tiene el plano inclinado. Tenemos en cuenta entonces que esta fuerza F tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces, hacemos de vuelta, este sería Fx y este sería Fi. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda hasta por ahí? Calculo que no. Bien. Y ahora vamos a hacer la descomposición del peso. Este era el peso. Recordamos que teníamos una fuerza P sub I y que teníamos una P sub X. Entonces, a partir de ahí,
que vamos a hacer es lo siguiente. La masa, el ejercicio nos la estaba dando 30 kilogramos. El peso es masa por la gravedad. Entonces sería los 30 kilogramos de masa por 9,8 metros segundo cuadrado. El peso entonces es de 294 newtons. Bien. Entonces, a partir de acá podemos trabajar. Entonces, el P sub X igual al peso por el seno de 30, porque recuerden, volvemos acá, este lado es este que está acá. Acá tenemos el ángulo alfa. Ahí tenemos el ángulo alfa, de 30. Este es el cateto opuesto. Entonces usamos el seno. Seno de 30. Y esto nos da entonces que P sub X, ¿de cuánto es? $147 newtons, me da a mí. Bien. Vamos ahora con el P sub I. Igual a peso por coseno de 30. Entonces, ¿cuánto da P sub I? $254,6. 254,6 newton. Bien, ya tenemos entonces los dos componentes P sub X y P sub I. Ahora hay que plantear la sumatoria de fuerzas. El ejercicio, cuando lo plantea, dice que asciende por una rampa inclinada por acción de una fuerza F, horizontal, y que va adquiriendo una aceleración. Entonces, se podría decir que en F, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. Mientras que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser 0, porque ni se va a despegar del plano inclinado ni se va a hundir. Entonces, sumatoria de fuerzas en X tenemos que, vemos acá, tenemos la fuerza Fx, está acá, vamos con el otro colorcito, violeta. Acá tenemos Fx, jugando en X. La fuerza, tiene una fuerza de rozamiento esto. Entonces, dijimos que el movimiento va para arriba, porque está ascendiendo. Entonces, F sub R se opone al movimiento. F sub R va a estar jugando para este otro lado, paralelo al plano. Entonces, solamente F sub R va a trabajar solamente sobre X, no sobre Y. Entonces, volviendo, usamos amarillo, tenemos en positivo va para arriba, que va a ser la fuerza F sub X, porque recordemos que tenía una componente en X y una componente en Y, menos el P sub X, que está yendo hacia la derecha, y menos la fuerza de rozamiento, que también va para la derecha, igual a masa por aceleración. Bien. Y en la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? Tenemos la normal, que va perpendicular al plano, tenemos el PI para abajo y tenemos FI para abajo. Entonces tenemos que la normal en positivo menos el P sub I menos F sub I igual a 0. Entonces, a partir de ahí, lo que se puede ir trabajando es lo siguiente. La fuerza que otro nos estaba dando, nos daba la masa, nos daba la aceleración y nos daba el coeficiente de rozamiento. Entonces, venimos acá a la fuerza, la sumatoria en X. Tenemos, entonces, que Fx era F por coseno de 30. ¿Por qué coseno? Porque recuerden que este es el ángulo alfa, está acá,
Entonces, este es el cateto adyacente. Entonces, usamos coseno. Coseno de 30, acá voy a borrar esto. Coseno de 30, necesito menos el PX. PX, venimos acá de vuelta, este es el ángulo que está acá. Entonces, el PX es el que está acá arriba, el que está acá abajo, perdón. Es el cateto opuesto. Entonces sería peso por el seno de 30 grados. Y FR trabaja directamente sobre el eje X y es normal por mu, igual a masa por aceleración. Entonces, a partir de acá lo que podemos hacer es, primero calculemos de este lado. Tenemos que la masa eran 30 kilogramos, si no me equivoco, y la aceleración, vamos a ver si lo puedo agrandar. Ahí está. La masa era 30 kilogramos y la aceleración fue un dato del ejercicio de 2,5 metros segundo cuadrado. Esto nos estaría dando un valor de 75. 75 newtons tenemos de este lado. Lo que sería P sub X, ya lo teníamos de datos, ya lo habíamos calculado, era 147 newtons. Entonces, tenemos F por... Leo, te está faltando el f de x. Ahí está. F de X. El f de y, perdón. Esto es sumatoria en X. Ah, perdón. No hay drama. Peso coseno de 30, esto era el PX. PX era 147 newtons. Bien. Menos N por 0,3. Que era el otro dato que nos ha dado el ejercicio. Bien. Eso sería por un lado. Lo que podemos hacer a partir de ahí es despejar la normal. Vamos a estar despejar la normal y para ello estaría bueno utilizar la sumatoria en I. Hasta acá podemos avanzar. Perdón. Borro acá y dejo acá directamente los 75 newtons. Hasta acá podemos avanzar con esta ecuación. No podemos avanzar más porque esta es una incógnita y esta es otra incógnita. Entonces, tenemos que Puedes venirnos... pasar sumando los 147 newtons al otro lado. Sí, pero bueno, lo movemos, no hay problema. Pero en definitiva no se avanza más que eso. Sí, sí. ¿147 más 75? A ver. 222. El de Bien. Hasta ahí no podemos avanzar más. Esto no sabemos y esto tampoco sabemos. Entonces nos vamos a sumatoria en I. Sumatoria en I habíamos llegado a que era la normal menos el P sub X menos FI. Entonces, sigamos con esta ecuación. Normal menos P sub I menos F sub I igualado a 0. Lo que podemos hacer es despejar N. Entonces nos queda la normal igual a P sub I, ya era un dato, que lo calculamos, 254,6 newton. Más, porque está restando, pasa sumando, F sub I. Entonces esto lo vamos a introducir a esta otra ecuación. Nos quedaría entonces F por coseno de 30 menos, abro paréntesis, 254,6 newton más F sub I por, tenemos que multiplicar a esos dos miembros por 0,3.
igualado a 222 newtons. Entonces, podemos hacer ahí una distributiva. 254.6 por 0.3 nos está dando ¿qué? F por coseno de 30 menos 76,38 newton más FI por 0,3 igual a 20 newton. Lo que hice fue, claro, por las dudas, Te olvidaste esto los por paréntesis. esto y este por este. ¿Qué? Te olvidaste los paréntesis, todavía no distribuiste el signo. Mira. O sea, no, listo. Entonces, ahora tenemos F por coseno de 30, queda menos 76,38 newtons, menos, recuerden que el negativo va para acá y va para acá. Entonces cambia el signo de ambos. F sub I, ahí volvemos acá arriba. La componente en I, teniendo en cuenta que este es el ángulo que tenemos acá, este sería F sub I. Entonces, el cateto opuesto es el seno. Entonces sería menos F por seno de 30 por el 0,3. Igual a 222 newton. Lo que podemos hacer acá es sacar factor común. Este menos 76 con 78 lo pasamos para el otro lado sumando. Y con las dos componentes que nos quedan, sacamos factor común F. F es igual. F por coseno de 30 sería esto. Ahora menos, porque está restando, esto. Seno de 30 por 0,3. Y de este lado nos quedaba 222 más los 76,38 que pasamos para el otro lado sumando, nos dan 298,38. A partir de ahí, lo que podemos hacer es F igual, es todo lo que estoy acá multiplicando, pasa dividiendo, o sea, 298,38 dividido el coseno de 30 menos seno de 30 por 0,3. Importante que en este caso, cuando ustedes quieran hacer esto, recuerden que la calculadora le va a separar por miembros, o sea, separar por suma y resta. Entonces, les conviene hacer en la calculadora 0,3 por seno de 30 menos coseno de 30 y después 298,38 dividido el valor que les dio antes. Aclaro esto porque si no, si ustedes le ponen así como viene, numerador dividido, paréntesis 30, y no separan ese signo de menos, le va a haber otro error que les puede dar un valor totalmente distinto. Bien. ¿Y eso cuánto les da? $416,71. Ok. 16, coma 71. 71. También como lo pueden escribir en la calculadora es, abren paréntesis, primero resolviendo la parte coseno y seno, abren paréntesis, coseno de 30 menos, abren otro paréntesis, seno de 30 por 0,3, cierro paréntesis y cierro otra vez paréntesis. Ahí les tira todo el resultado de eso y a eso lo dividen por 298,38. Perfecto. Bueno, entonces, acá tenemos la fuerza F y podemos volver acá arriba, a esta parte. Y ahora calcular la normal. Para 254, la normal es 2. Disculpa, Leo, ¿cuánto había quedado la fuerza? Ahí ese valor.
Dale, gracias. 4,61. Esto era más F sub I, si no me equivoco. Bien. F sub I es F, y recordemos, volvemos siempre al grafiquito. La I es, F sub I es el cateto opuesto a ese ángulo. Entonces va a ser con seno. F por el seno de 30. Bien, no tenía y nada más. Entonces, 416.71 por el seno de 30 nos está dando 208. 208 más los 254.6 nos va a estar dando 462,95. Vamos a redondear el 96 si quiere. No hay problema. Bien, entonces ahí tenemos la normal. Que habiendo calculado todo esto, ya podemos resolver la primera pregunta, que era ¿cuánto valía la fuerza normal? 462,96 newton. La segunda pregunta era el valor de la fuerza F, 416,71. Y ahora dice el trabajo de la fuerza resultante al cabo de 7 segundos. Bien, lo que hay que hacer es que, según las ecuaciones que teníamos, que decíamos que posición final igual a posición inicial más menos velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué aplicamos esto? Porque recordemos que el trabajo de una fuerza es fuerza por distancia. Entonces tenemos que saber cuánto es la distancia que va a recorrer en ese plano inclinado. Entonces, el dato que ya nos habían dado, la aceleración ya es dato. Dice que el cuerpo se está acelerando por 2,5 metros segundo cuadrado. Entonces, posición final. La posición inicial podemos tomarlo como que es en el origen, entonces 0. Después dice, si una fuerza horizontal es la acción que adquiere, bien. Entendemos como que arranca desde 0, o sea, no tiene una velocidad inicial, porque no sería un dato que nos estén dando en este caso, entonces suponemos que arranca con velocidad inicial igual a 0. Entonces solamente nos queda lo que sería la aceleración. Teníamos, entonces, la aceleración era 2,5 metros segundo cuadrado por el tiempo que eran 7 segundos al cuadrado, y esto recordamos que es un medio, así que hay que dividirlo todo por 2. Entonces 7 por 7 da 49, 49 por 2,5. 61,25, Leo. ¿Cuánto? 61,25 metros. 61,25 metros. Entonces ya tenemos la distancia. Entonces, si te entendemos, cuando hicimos el gráfico, dijimos que para allá iban las X positivas y para allá iban las X negativas. Podemos decir entonces que el trabajo de la fuerza F es la misma F por F, aclaro algo, el trabajo va a ser la componente que va en X. Bien, eso es otro dato interesante, a tener en cuenta. Es la F sub X por la distancia que vas a recorrer, que van a ser los 61,25 metros. F sub X lo habíamos calculado. A ver. Creo que no. Bueno. Venimos acá, dijimos que la Fx es la que trabaja con el coseno, porque es el cateto adyacente. Entonces, la fuerza F era de 416,71 por coseno de 30 por 61,25 metros. ¿Da? ¿El valor?
A mí no me está dando el valor de la fuerza. ¿Cuánto te está dando? El valor de la fuerza. ¿400? Sí, no sé qué estoy haciendo mal, pero me está dando cualquiera, digamos. El 4 Fíjate si no tenés en radianes la calculadora. No, no lo Amiga, tengo. 22.100, Sí, 22.000. 103,98 joules. Esa era la pregunta número 3. Bien. Ojo, recuerden. Es con la fuerza que trabaja en el mismo sentido, o sea, el desplazamiento. Si el desplazamiento va sobre el eje X, el trabajo de la fuerza hace la que esté trabajando sobre el eje X. Bien, no cometen el error de por ahí poner directamente los 416 y no poner el cos. En este caso, el coseno de 30. No se olviden de ese detalle. Después dice, el trabajo de la fuerza de rozamiento en ese mismo intervalo indique su signo. Como la fuerza de rozamiento va para aquel lado, va a estar en signo negativo. Entonces, hacer el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual. En este caso, la fuerza de rozamiento ya actúa sobre el eje X, así que no hay que hacerle ninguna corrección con coseno ni seno. Es del valor. Era la normal por mu, esto es fuerza de rozamiento, por los 61,25 metros. La normal valía 462,96. 96 newton por 0,3 por 61,25 metros. Signo negativo. Y eso les da 8.506 menos 8.506,98 joules. La fuerza de rozamiento. Bien. Ya habíamos calculado la fuerza de rozamiento. Ahora, lo que les contaba el lunes, cuando por ahí les contaban para... Leo, es 89, no 98. No, perdón. Sí. Lo puse al revés. Exacto. 89. Ahí está más preciso. Bien. Lo que les comentaba la semana, el lunes, cuando veíamos este tema, el hecho de que, si ustedes se dan cuenta, cuando venimos acá al gráfico, lo voy a volver a hacer porque está lleno de rayas y líneas. Tenemos el cuerpo, ¿sí? Y teniendo en cuenta que estas son las fuerzas de trabajo. En este caso, esta fuerza F estaba trabajando en X. Entonces lo estaba pechando para abajo. Entonces, la normal va a crecer, va a querer aumentar, va a ser mucho mayor, producto de esta fuerza, porque la fuerza está haciendo una de sus componentes, está haciendo peso para abajo, entonces está aumentando la fricción, está aumentando la normal, ¿bien? Aparte de la componente del peso que tenemos acá. Entonces, el sentido de la fuerza es clave, porque en este caso la fuerza normal aumenta, pero muy distinto sería si, por ejemplo, la fuerza que se le aplica fuera un poco para arriba, la normal va a ser mucho menor, ya que lo que vamos a estar haciendo es prácticamente, aparte de moverlo, levantarlo al objeto. Entonces va a ser menos la fuerza de rozamiento. Es como cuando tenemos que desplazar, por ejemplo, un escritorio muy pesado. Si empujamos para abajo, como si fuera un carrito de compras, va a ser casi imposible moverlo, nos va a costar muchísimo. Porque el mismo peso que le estamos haciendo, aparte de empujarlo, lo que estamos haciendo es aumentar su normal.
En cambio, si el escritorio tratamos de levantarlo, aunque sea un poquito, más allá que por ahí nos cueste, por el peso, no lo alcanzamos a levantar del todo, pero lo estamos arrastrando, la fuerza va a ser mucho menos, porque la fuerza de rozamiento va a ser menor, porque la normal se va a ver reducido, ya que parte de la fuerza que estamos haciendo, aparte de desplazar el cuerpo, también estamos generando una disminución en la normal, y por ende la fuerza de rozamiento es mucho menor. Bien. Dicho esto, en lo que serían ejercicios combinados entre trabajo y energía, en el caso de que no tuviera fuerza de rozamiento del plano inclinado, prácticamente la fuerza potencial que va a tener arriba va a ser igual a la energía cinética abajo. Si ya después, durante el plano horizontal, acá se le empieza a aplicar una fuerza de rozamiento, recuerden que si el cuerpo se desplaza, ejemplo, en este caso, para la derecha, el movimiento, la fuerza de rozamiento va a querer ir para este otro lado. Se va a poner al movimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Bien, que por ahí podamos ir haciendo un par de ejercicios más adelante de esta característica, mezclando un poco de ambos. Pero en sí, me parece que por hoy va a estar bien, teniendo en cuenta que vimos un plano inclinado básico, vimos uno con una fuerza que va paralela al plano inclinado, y vimos otra con una fuerza que está trabajando con una fuerza tanto en componente en X como componente en Y. Entonces, ahí ya tenemos como bastante interesante, sumado al hecho que también vimos trabajo y cómo calcular el trabajo de las fuerzas. Bien, y recuerden que el trabajo es lo que conectan las energías. Una energía se convierte de potencial a cinética gracias al trabajo de una fuerza que esté actuando en el medio. Eso va a ser clave. Bien. Entonces, y eso sería todo por ahí. ¿Alguna duda, consulta?